Buena gente, acá está el capítulo 18 de esta teoría. A las tipo 9 de la noche hora argentina es el capítulo 19, ya que hoy voy a subir dos capítulos. Les pido que den like, que se suscriban y si quieren ver algún juego o algo en el directo de la semana que viene, déjenlo en los comentarios. Con eso dicho, vamos con la teoría. Punto de vista narración. Los tres Shinobi barra Assassin se dirigieron a la oficina de Ken sin mucho problema. Ken se sentó en su silla, apoyó los pies en el escritorio mientras estiraba la parte superior de su cuerpo y suspiraba profundamente. Toso, el primer espada, se paró a su lado y se mantuvo erguido con los brazos cruzados. Y Kazue arrastró una silla al azar frente al escritorio de Ken y se sentó. Sin embargo, solo lo hizo después de que Ken asintió, sin querer parecer irrespetuoso con el líder de la organización. Los tres no hablaron mucho, simplemente esperaron unos segundos, antes de que la puerta se abriera. Kazue volvió la cabeza hacia los recién llegados. Dos hombres entraron en la habitación sin ningún balanceo en sus pasos. Sus ropas eran similares a las de First Blood, con la única diferencia de la máscara. Segunda y tercera espada, ¿eh? Kazue entrecerró un poco los ojos mientras trataba de juzgarlos a los dos. Para su sorpresa, no pudo obtener una lectura de ninguno de ellos, sin embargo, ambos le dieron una sensación bastante inquietante. Supongo que no debería esperar menos de los subordinados de Ken, ¿eh? Me alegro de que ustedes dos lo hayan hecho, perdón por interrumpir su entrenamiento, Third Blade. Y gracias por aclarar algo de su agenda, Second Blade. La voz de Ken fue la primera que resonó en la habitación, la puerta pareció cerrarse detrás de las cuchillas y los dos se inclinaron ante Ken de manera respetuosa. No hay problema, jefe, tengo más curiosidad por saber cómo ha estado y quién es el recién llegado. El tercer Blade respondió con un tono un tanto divertido, mientras levantaba lentamente la cabeza y miraba hacia Kazue. Oh, estoy seguro de que escucharemos mucho sobre eso. El trato con el clan Uzumaki parece haber ido bastante bien. La segunda espada habló con una voz mucho más tranquila y digna. Pareció reconocer a Kazue, lo que hizo que el Uzumaki Shinobi levantara una ceja. Dudo que me haya hecho un nombre lo suficientemente grande en la guerra como para ser reconocido tan fácilmente. Supongo que tiene sentido que investiguen a fondo a nuestro clan antes de tratar con nosotros. Mientras Kazue reflexionaba sobre eso, los dos Blades también caminaron al lado de Ken. El tercero se apoya en el escritorio mientras se agacha un poco, y el segundo camina detrás de Ken, parado al lado del primero. Ahora, estos son los principales miembros actuales de mi organización, como puede ver, no somos tantos. Ken volvió la cabeza hacia el Uzumaki Shinobi mientras hablaba. Eso está bastante bien, puedo entender el concepto de calidad sobre cantidad. Kazue sonrió un poco mientras miraba a los tres Blades frente a él, aunque casualmente habían caminado al lado de Ken, el Uzumaki todavía podía decir que desconfiaban de él. Era algo bueno, especialmente para Shinobi, la única persona de la que no podía sentir cautela era la segunda espada, y él era el más desconcertante de todos los demás. Es seguro asumir que es mejor para ocultar sus emociones, lo cual es aún más impresionante. Uno diría que todos los Shinobi pueden ocultar sus emociones, pero ese no era el caso a menos que fueran parte de Black Ops barra Ambu. Estaba claro que los tres Blades eran muy hábiles. Por ahora, Kazue decidió que el segundo era el más peligroso, seguido del primero, que era casi tan difícil de detectar como Ken. La tercera hoja no le parecía nada especial a Kazue, por lo que Uzumaki lo puso al final de la lista por ahora. Ese ha sido nuestro modus operandi desde hace un tiempo. Ken asintió al recordar la cantidad de solicitudes no solicitadas que recibían regularmente. Muchos shinobis y cazarrecompensas extraviados parecían estar interesados en unirse, pero las puertas de la Hermandad Oscura estaban cerradas para ellos por ahora. Aceptar demasiados forasteros turbios podría resultar perjudicial al final del día. Saburo ya era bastante riesgo por sí mismo. Al menos Ken sabía que Saburo no cambiaría mientras cumpliera con su parte del trato. Pero no todos eran tan inteligentes. Y casi todos los cazarrecompensas eran codiciosos. De todos modos, superemos las formalidades sin sentido, hombres. Aquí está Uzumaki Kazue, el hijo del patriarca del clan Uzumaki y un maestro de Fuinjutsu encargado de enseñar dentro de nuestra organización. Ken hizo una rápida presentación, solo que el tercer Blade parecía un poco curioso, mientras inclinaba la cabeza hacia el pelirrojo Uzumaki. Ya veo, el clan Uzumaki realmente hizo todo lo posible esta vez. La primera espada asintió, su tono ligeramente sorprendido, pero no hubo otra reacción visible.
Mientras tanto, Second Blae ni siquiera se inmutó al escuchar esa información, ninguna reacción o incluso un intento de fingir que estaba sorprendido por la revelación. Es un placer conocerlos a todos ustedes, Lord Ken ya me ha puesto al tanto de sus títulos, no sé sus nombres, pero asumo que los aprenderé eventualmente. Kazue palmeó su pecho mientras le daba a los Blades una sonrisa honesta. Dejando a un lado las sospechas y la cautela, era muy consciente de que pasaría al menos unos años con la Hermandad Oscura, llevarse bien con los demás sin duda haría las cosas más fáciles. Un placer. A propósito, me llamo Akira. El único que respondió con más de un asentimiento fue el Third Blade, su tono era alegre. Supongo que es el más sencillo. Su reacción solidificó aún más los pensamientos de Kazue acerca de que la tercera espada es el eslabón más débil entre las espadas. Pero no pudo detenerse demasiado en las cosas, ya que Ken comenzó a hablar de inmediato. Akira aquí es amigable con los aliados, sin importar cuánto tiempo hayan estado con nosotros, pero eventualmente aprenderás los nombres de todos. Por ahora, debemos seleccionar tu primer grupo de estudiantes, además de las personas en esta sala, habrá otros 10 niños. Ken tenía toda una lista para revisar. Tenían que seleccionar a los niños que mejor se adaptaran para convertirse en expertos en Fuinjutsu, y dado que iban con la fórmula del clan Uzumaki, necesitaban seleccionar a los que tenían las mayores reservas de chakra. Ciertamente puedo trabajar con eso, asumo que también tendré alojamiento, ¿correcto? Kazue asintió mientras aún recordaba que Ken había mencionado algo así antes. Correcto, tu alojamiento estará dentro de este edificio. Ken asintió antes de girar la cabeza hacia First Blade, quien también asintió y comenzó a hablar. Estableceremos algunas reglas básicas. La primera regla era simple, nunca entres al sótano. La investigación de Second Blade es de naturaleza secreta y está completamente prohibida para los extraños. No debes molestarlo de ninguna manera a menos que esté bajo las instrucciones de Ken. Kazue solo asintió hacia la primera hoja, ya esperaba algo de esa naturaleza. La segunda regla también era simple. Eso fue para no entrar en la cueva de entrenamiento sin la debida autorización. Esas eran las únicas dos reglas que realmente restringían a Kazue de alguna manera. Había otro en el que tenía que informar a Ken o a los Blades si se iba a algún lado o planeaba ir a algún lado, pero eso no era ni aquí ni allá. Todo era comprensible / esperado. Obviamente, la Hermandad Oscura necesitaría saber la ubicación de Kazue mientras su misión de enseñanza aún estuviera activa. Después de eso, el resto se centró principalmente en programar sus clases y los niños a los que enseñaría. Todavía no estaban seleccionados, pero lo estarían al final del día. De hecho, los clones de Saburo ya estaban observando y juzgando qué niños estaban mejor equipados para aprender Fuinjutsu. Necesitaban tener buenas reservas de chakra y paciencia, además de mostrar una gran inteligencia. Finalmente, los 10 niños fueron seleccionados. Tampoco fue tan difícil, la mayoría de los niños dentro de la Hermandad Oscura eran lo suficientemente inteligentes como para aprovechar la oportunidad de estar allí en primer lugar. El entrenamiento de la Hermandad ya había condicionado a muchos de ellos para que aprendieran a ser pacientes. Entonces terminó siendo más un concurso de reservas de chakra. Sorprendentemente, el niño al que le faltaba una pierna, Tatsukio, era uno de los mejores en ese aspecto. La extremidad que le faltaba había afectado un poco su velocidad de mejora en lo que respecta al entrenamiento físico, pero parecía estar muy bien preparado para tareas que requerían un pensamiento rápido y pensamientos complejos. Después de todo, los ejercicios que la Hermandad Oscura les hizo realizar no eran solo físicos, estaban siendo probados semanalmente en todas las métricas medibles, convirtiéndose en las máquinas de matar perfectas. Con su consentimiento, por supuesto. Kazue estaba feliz de recibir una lista de estudiantes tan rápido. Uno de los clones de Saburo se lo entregó antes de que terminara la reunión. Incluso le proporcionó un breve perfil de cada estudiante, hablando sobre la personalidad, el pasado, los talentos observados e incluso los posibles problemas que pueden surgir durante la enseñanza y las posibles formas de evitar dichos problemas. Ken no podía leer el periódico, pero solo por los cambios en el comportamiento y la expresión de Kazue, pudo juzgar que Saburo probablemente había ido un paso por encima de lo habitual con sus informes. Él siempre tiene la extraña costumbre de ser demasiado conciso, solo espero que no haya escrito nada raro allí. Afortunadamente, nada era raro en la lista de Saburo.
Pero sorprendentemente para Kazue, los problemas que se enumeraron no eran lo que uno esperaría de los niños normales. Ninguno de los niños expresó su preocupación por posibles rabietas, falta de atención y motivación. Esos ni siquiera fueron mencionados de ninguna manera. En cambio, la mayoría de ellos tenían el mismo problema: un odio total por shinobi de todo tipo. Ocultar diadema podría ser un requisito para que las clases transcurran sin problemas. La sonrisa de Kazue tembló un poco al leer esa oración, pero también estuvo de acuerdo con ella de todo corazón. Ya estaba claro desde antes cuando estábamos afuera, pero enseñar podría ser más fácil si lo hago sin mi diadema puesta. Trataré esto como una misión encubierta regular y terminaré con esto. Kazue se resignó un poco. Un detalle que todos los niños de la lista compartían era el hecho de que eran huérfanos de guerra, y esa era realmente toda la explicación necesaria para el odio. Aparte de eso, no hay mucho más para hoy. Los guardias en la puerta te guiarán a tu habitación, puedes instalarte. Las clases comenzarán la próxima semana, así que puedes descansar lo suficiente y hacer una estructura adecuada antes de que se comenzar. Ken habló después de que Uzumaki terminó de leer la lista. Al mismo tiempo, los dos guardias que estaban afuera de la puerta de la oficina de Ken entraron. Muy bien, entonces, me instalaré y planificaré las cosas. Que tengan un gran día, Lord Ken. Blades. Kazue se levantó lentamente, asintió con la cabeza a Ken y sus subordinados, y se fue, siguiendo a los clones. Fuera del cuarto. Después de unos segundos, todos los Blades caminaron frente a Ken y se pararon en una fila. Entonces, ¿cómo estuvieron las cosas mientras estuve fuera? Ken preguntó mientras no se movía de su posición ni un poco. Su mano solo se levantó, quitándose la máscara y colocándola sobre su escritorio. El entrenamiento continúa normalmente. El niño que elegimos como tu doble tampoco se vio afectado en su entrenamiento. No se ha cortado el pelo, por lo que todavía está preparado para ocupar tu lugar en caso de que algo suceda. Toso fue el primero de los Blades en hablar, y Ken asintió con la cabeza, quien estaba muy complacido de saber que ahora tenía un doble confiable si era necesario. Mis experimentos también se han llevado a cabo como de costumbre. También he podido crear algunos clones más, aunque no son exactamente nada especial en las reservas de chakra. Saburo dio el siguiente informe, sin entrar en muchos detalles sobre los experimentos, pero aún así le dio a Ken la información más importante de él expandiendo sus números. Bien, al menos ahora tenemos más manos desechables para usar en el laboratorio. Ken asintió y luego volvió la cabeza hacia Akira. Mi entrenamiento ha ido bien. Aprender de ese Wacom es difícil, pero estoy progresando en descifrar sus divagaciones. La tarea asignada de Akira, además de mantener el fuerte mientras Ken estaba fuera, era investigar más técnicas malditas. Y para ayudar con eso, tenían al inmortal todavía muy vivo que habían capturado. A Saburo no le quedaba tiempo en su agenda para sacarle lentamente más información, por lo que la tarea fue delegada a Akira. Ken se alegró de saber que todo había ido bien en su ausencia. Aparte de eso, parecía que Saburo tenía algunas cosas más que agregar. La Tierra de Hierro había enviado una delegación. Nada inusual, pero el Daimin te llamó, nuevamente. La voz de Saburo sonaba casi molesta, y Ken también suspiró con frustración. Esta no era exactamente la primera convocatoria que recibían del Daimim, en realidad era la tercera. Pudieron ignorarlo en el pasado, ya que Ken estaba ocupado con su propio entrenamiento y luego con la planificación de su excursión a la Tierra de los Remolinos. Pero fue bastante difícil ignorar al Daimim después de hacer una aparición muy pública en sus tierras. Iré a visitarlo después de descansar un poco. El espadachín ciego no pudo evitar suspirar una vez más al darse cuenta de lo molesto que era vivir como líder. Podríamos enviar un representante, como Toso, habló Saburo, sintiendo el disgusto de Ken. El First Blade pareció sentirse un poco llamado, ya que sacudió la cabeza hacia Strauman, quien inocentemente lo ignoró. No, me llamaron específicamente esta vez. Además, Toso no es tan bueno con las conversaciones diplomáticas. Todo está bien, dudo que sea más complicado que tu habitual solicitud de asesinato. Ken solo agitó la mano con desdén. En cierto sentido, ignorar las llamadas del Daimim incluso una vez fue probablemente una mala jugada. Pero Ken tenía la influencia para ignorarlo todo lo que quisiera. Después de todo, el Daimim todavía le debía a Ken. Normalmente no iría a hacerle ninguna petición, ¿o sí? Punto de vista narración. Las cosas iban bastante bien para Arara Yuichi, como el Daimim de la Tierra del Hierro. Todo marchaba de la mejor manera posible.
La Tierra de Hierro estaba prosperando y el crimen se estaba convirtiendo cada vez más en una rareza, ya que la regla de hierro tanto de los samuráis como de la Hermandad Oscura hacía que los grupos criminales fueran extremadamente raros. Para sorpresa de Yuichi, la Hermandad Oscura había logrado acumular suficientes recompensas para disuadir a las organizaciones criminales de establecerse en su territorio mucho antes de lo esperado. Parecía que los asesinos trabajaban día y noche, sin descanso. Eso permitió que su nación prosperara, lo cual fue un resultado mucho mejor de lo que inicialmente esperaban. También estaba el hecho de que el lado shinobi del mundo era sorprendentemente pacífico. Lo que ayudó con el comercio y el comercio. Se había evitado una guerra con el fracaso en derrotar al clan Uzumaki, y la Tierra de Hierro fue solo una de las muchas naciones que lograron beneficiarse de eso. Ahora, con la nación siendo dirigida en la dirección perfecta, hacia un centro de prosperidad y paz, quedaba un problema. Desafortunadamente, la paternidad no estaba funcionando tan bien para Yuichi. Como padre soltero, siempre había hecho todo lo posible para mantener a su hija alejada de las luchas tanto de la vida normal como de la vida noble. En cierto sentido, su hija era una niña protegida, o al menos solía serlo. Todo hasta ese incidente. Actualmente, la hija de Yuichi, Arada Yue, se estaba convirtiendo en un gran motivo de preocupación. Sus solicitudes para aprender a manejar la espada se habían vuelto cada vez más frecuentes, y Yuichi no tuvo más remedio que ceder, ya que era un pusilánime cuando se trataba de la felicidad de su hija. Mifune terminó siendo la maestra designada. El daimon quería lo mejor para su descendencia, y no había nadie mejor bajo su régimen que el general de la Tierra del Hierro. El general estaba feliz de enseñarle a la niña algo más sobre la espada, pero no pasó mucho tiempo en su entrenamiento que Yuichi recibió un informe preocupante. Parece que su hija está más interesada en las técnicas de asesinato que en el manejo de la espada. ¿Y el último clavo en el ataúd? La propia Yue se acercó a él e hizo una petición aún más inusual. Papá, ¿puedes pedirle a Ken, el hombre que me rescató, que me enseñe en su lugar? El último clavo en el ataúd que era el estado mental de Yuichi. Fue solo entonces que hizo clic para el pobre Daimim, su hija estaba enamorada del hombre que le había salvado la vida. Era el cuento de hadas habitual, el caballero de brillante armadura, era solo que el caballero de su hija también resultó ser un asesino y tenía muchas cabezas empaladas en su lanza. Al principio, Yuichi rechazó de inmediato la solicitud de su hija. Esperando que su interés desaparezca con el tiempo. Después de todo, los niños solían ser bastante momentáneos en sus afectos. Desafortunadamente para él, el afecto de Yue se estaba convirtiendo más en una obsesión, y no estaba exactamente dirigido a Ken, pero no tenía forma de saberlo. Eventualmente, tuvo que ceder. No tuvo elección real cuando Yue comenzó a morirse de hambre. Así que empezó a tratar de conseguir una audiencia con Ken, dos veces. Sus esfuerzos parecían haber pasado desapercibidos. Pero su hija no se desanimó, ya se ponía un poco más feliz al ver a su padre esforzarse por ayudarla. Afortunadamente, el tercer mensaje recibió una respuesta, justo cuando Yuichi tenía un tiempo a solas en su oficina, justo después de que envió a sus guardias por unos momentos para tratar de relajar su mente. Fue entonces cuando Red Dot apareció en su oficina, casi parecía que el viento lo había arrastrado, a pesar de que no había una ventana lo suficientemente grande como para que cupiera un humano. A pesar de todo, el hombre bajito se veía como Yuichi lo recordaba. La única diferencia observable era que su máscara parecía tener un tono diferente de rojo, lo cual era un poco sospechoso. Tengo que felicitar al general Mifune, escabullirse en este lugar se ha vuelto mucho más difícil. Probablemente solo una transformación, su voz es la misma, y no hay muchas personas que puedan colarse en este lugar como él. Yuichi vestía su túnica regia habitual. Sin el tocado esta vez. No había nada que obstruyera su rostro, por lo que Ken finalmente tuvo una idea decente de cómo se veía el hombre, sintiendo el viento doblarse alrededor de sus facciones. Características que eran bastante promedio. Mejillas hundidas, pero por lo demás incluso rasgos, algunos incluso lo describirían como guapo. Pero eso no era importante para Ken. Difícil, pero todavía estás aquí, mis guardias no lo anunciaron ni lo notaron. Yuichi estaba menos sorprendido esta vez, después de la última aparición de Ken, de alguna manera esperaba que el asesino simplemente entrara allí cada vez que lo hiciera. Buscado.
Mifune aún no había logrado llegar a un acuerdo con el clan Uzumaki, por lo que no habían mejorado su juego en cuanto a defensa, solo tenían muchos más ojos en todas las posibles entradas. Me llamaste, y por tu reacción, me estabas esperando. El punto rojo golpeó su máscara varias veces mientras hablaba. Esperaba que respondieras, no puedo culparte por no haber venido antes, supongo que eres un hombre ocupado. Yuichi asintió, confirmando las palabras del asesino sin dudarlo mucho. Vamos directo al grano, ¿de acuerdo? La situación es un poco delicada, llamaré a Mifune, su testimonio podría ayudarte a entenderlo un poco mejor. Luego, Yuichi sacó una campana extraña de su escritorio y la hizo sonar 3 veces, antes de volver a colocarla en su cajón. Supongo que esta no es una solicitud de asesinato normal, ¿verdad? Ken inclinó la cabeza mientras preguntaba en un tono neutral. Tengo la sensación de que será rentable y molesto lidiar con esto. Bueno, nunca es sencillo cuando se trabaja con gente como el Daimim. Ni siquiera es una solicitud de asesinato, pero te puedo asegurar que serás ampliamente compensado por cumplir. El Daimim una vez más confirmó la sospecha de Ken, mientras el asesino solo suspiró. Bien, lo que sea, esperemos que no me quite demasiado tiempo. Tuve que enviar a Akira solo a recoger todos los objetos de valor de los cadáveres de la Alianza Shinobi. Le llevará al menos 1 o 2 meses solo, bueno, al menos podrá discernir qué es valioso y qué no. Ken reflexionó sobre algunas cosas más que tenía que hacer después de terminar con la solicitud del Daimim. Mientras lo hacía, la puerta de la oficina del Daimim se abrió y Mifune entró con una mirada confundida. Esa confusión se convirtió en sorpresa al notar a Ken, que estaba recostado en una silla al azar. Y ese shock rápidamente se convirtió en frustración. Tú. Puso su mano en la empuñadura de su katana, pero Yuichi lo detuvo simplemente tosiendo una vez. Ahora, ya hemos hablado de esto, no sirve de nada repetir los eventos de nuestro último encuentro con Shirken. La voz de Yuichi pareció disipar algunas de las frustraciones de Mifune, pero el general todavía estaba bastante molesto. Afortunadamente, dejó de alcanzar su espada, en cambio, solo caminó hacia el asesino, que todavía estaba tranquilamente recostado en su silla. ¿Cómo entraste? El tono del general ciertamente no era amistoso, pero al menos ya no era hostil. Hay gente por todo el castillo y las murallas de esta ciudad, pero la gente tiende a parpadear a veces, ¿sabes? En ese momento, Ken era lo suficientemente rápido como para deslizarse cada vez que un guardia parpadeaba, tampoco era tan difícil para él hacerlo. Después de todo, sin importar qué tan entrenado estuviera un soldado, nunca iba a ser tan confiable como una cámara sensor de movimiento de alta tecnología de su viejo mundo. Demonios, algunas de las personas más ricas a las que había asesinado en el pasado incluso tenían torretas montadas en la pared automatizadas que respondían a los sensores de movimiento. En general, incluso sin velocidad, se había colado en lugares más difíciles, aunque tenía el equipo adecuado para ayudarlo. Entendido, Mifune asintió y luego se volvió hacia el Daimim. Señor, debo disculparme por este fracaso. Una vez más, nuestras defensas nos han fallado. Se arrodilló y se disculpó con una mirada resuelta en su rostro. No hay necesidad de sentirse avergonzado, General Mifune, estamos tratando con alguien que probablemente sea el mejor en el negocio. Afortunadamente, es un aliado. Yuichi miró a Ken mientras hablaba, tratando de ver las reacciones del asesino. Para su sorpresa, el asesino enmascarado asintió. Ciertamente, actualmente somos aliados, no hay razón para estar demasiado preocupados por mi entrada aquí sin previo aviso. Recibí una invitación, pero no decía que debía pasar por la puerta principal. Mifune solo suspiró al escuchar el tono indiferente de Ken, se levantó y asintió. Aún así, instruiré a mis hombres para que sean aún más cuidadosos de ahora en adelante. Mifune negó con la cabeza antes de volver a mirar a su Daimim. Aparte de eso, ¿cómo puedo ayudarlo, señor Yuichi? General, ¿podría ser tan amable de explicarle a Shirken la situación con Yue? Yuichi no pudo evitar suspirar cuando la reunión finalmente comenzó a tomar la dirección correcta. Yue, el nombre suena familiar, ¿o no? Esa niña. Ken se frotó la barbilla cuando finalmente recordó a la niña. Se había olvidado un poco de ella después de un año. Todo lo que le importaba era que Yuichi todavía le debía un favor. Aún así, ya me debe una. La situación debe ser bastante grave si realmente necesita mi ayuda de nuevo. Por supuesto, señor Yuichi. Mifune asintió al Daimim antes de volverse hacia el asesino una vez más.
Red Dot, he estado entrenando a la señorita Yue desde hace un tiempo. Y parece que la hija del Daimim ha desarrollado un interés bastante extraño en las técnicas de asesinato, así como estilos de lucha similares. Más específicamente, las técnicas que usaste para despachar a sus secuestradores hace un año. Mifune se apresuró a resumir la situación. ¿Técnicas? Solo estaba jugando, los secuestradores eran un poco fuertes, pero a lo sumo estaban al nivel de un Atamoto regular. Asumimos que este interés nace de un enamoramiento contigo, como ella te ha pedido específicamente que te conviertas en su maestro. Mifune continuó mientras sacudía la cabeza, también un poco frustrado por la situación. Tener al Daimim de la hija de la Tierra del Hierro entrenado como asesino ya era bastante malo, pero ella también insistió en ser entrenada por Ken, quien en general era una figura controvertida incluso entre los shinobi/asesinos de todo el mundo. Los métodos de Ken eran brutales y efectivos, seguro. Pero muchos también habían llamado a sus métodos un poco más parecidos a lucha contra la tortura. Especialmente el samurao que encontró los cuerpos de los secuestradores. Esto suena un poco preocupante, no soy alguien de quien una joven deba estar encaprichada. Ken frunció el ceño un poco debajo de su máscara, ya que no le gustaba obtener tanta atención de un niño real. Me alegro de que pienses eso, aunque las chicas de esta tierra se casan muy jóvenes, mi hija todavía es demasiado joven para eso. Yuichi asintió con una amplia sonrisa en su rostro. Reflejado en él estaba el orgullo de un padre cariñoso. Pero Mifune parecía tener otros pensamientos. Aunque ciertamente es joven, actualmente tiene 13 años, que es la edad legal en nuestra tierra. Aunque eso no importa de ninguna manera. Lady Yue pertenece a la realeza, estoy seguro de que comprende las implicaciones de eso, Sir Ken. Al general no le importaba tanto su madurez mental como su estatus. Después de todo, la mayoría de las niñas de 13 años se casaban en la Tierra de Hierro. Especialmente las jóvenes de ascendencia noble. Por supuesto, no estaría interesado en el matrimonio de todos modos, al menos no por ahora, o en el corto plazo. Ni siquiera soy mayor de edad en este país, maldita sea, entonces ese pequeño mocoso es físicamente mayor que yo. Ken estaba un poco molesto por ese pensamiento. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto, solo esperaba envejecer más rápido. Así que eso es lo que quieres de mí. ¿Entrenar a tu hija para que sea una asesina? Ken se cruzó de brazos y volvió la cabeza hacia el Daimim. Bueno, no. De hecho, tenemos un plan para poner fin a su encaprichamiento. Yuichi sonrió una vez más mientras comenzaba a hablar. Ken también sonrió un poco debajo de su máscara. Bien, escuchemos este plan. Punto de vista narración. Así que ese es el plan, ¿eh? Los hombros de Ken se hundieron un poco mientras inclinaba la cabeza. Al menos no tendré que enseñarle a un mocoso malcriado. También puedo negarme siempre, pero hacer que Daimim me deba otro favor ciertamente será útil en el futuro. Cuanta más influencia tenga sobre él, mejor. Esto también suena como dinero fácil sin importar. ¿Sí, crees que puedes hacerlo? No es que dude que puedas ensuciarte las manos, pero no queremos molestarte demasiado con esto. Mifune asintió hacia el asesino enmascarado, mientras que el Daimim suspiró un poco. Si está de acuerdo, me aseguraré de que le paguen bien por esta solicitud. Si nuestro plan tiene éxito, incluso estoy dispuesto a otorgarte un sello de pasaje noble, otorgándote un título honorífico de nobleza dentro de la Tierra de Hierro. Los ojos de Mifune se abrieron un poco al escuchar las palabras de su señor. Sin embargo, no pudo cuestionar esa decisión, ya que el Daimim decidió explicarse de inmediato. Como ya te debo un favor, creo que esto debería ser suficiente para compensarte por tu tiempo. Sin embargo, Mifune todavía parecía insatisfecho. Aceptar a un asesino como miembro de la nobleza fue todo un movimiento, las otras familias nobles definitivamente también se iban a quejar de eso. No deseo obtener un título nobiliario, estoy feliz siempre y cuando reciba el pago adecuado. Título noble, suena bien, pero esencialmente me ataría aún más a esta tierra. Incluso si es solo un título honorífico, no me esforzaría por obtenerlo. Eso está bien, la oferta permanecerá sobre la mesa, y de todos modos obtendrás una compensación adecuada. Yuichi asintió, aparentemente ya esperando la negativa de Ken. Iré y haré los arreglos para que nuestro plan se complete hoy. Mifune asintió y se dio la vuelta para salir de la habitación, echando una última mirada hacia el asesino que se había colado a través de todas sus defensas sin esfuerzo antes de irse y cerrar la puerta. Puerta detrás de él.
Ahora bien, supongo que iré a encontrarme con tu hija, en el campo debería estar bien. Ken asintió hacia Yuichi, quien parecía estar también de acuerdo. Por supuesto, le avisaré para salir a conocerte. Estoy seguro de que estará emocionada. Yuichi solo asintió y se puso de pie lentamente, mientras Ken salía por la puerta normalmente. Eso es nuevo, el Daimon casi esperaba que Ken se convirtiera en un murciélago y saliera por la ventana o algo por el estilo. Verlo usar puertas fue lo suficientemente sorprendente. Afortunadamente, los guardias no lo detuvieron, ya que Mifune ya les había informado a todos sobre su presencia. Ken caminó por los pasillos mientras tarareaba para sí mismo. A veces, un guardia o un sirviente le daban una mirada extraña, casi hostil. Supongo que colarse en la oficina de su líder hace que desconfíen un poco de mí, lo que sea. El asesino ciego podía sentir su cautela, su hostilidad. Pero a él realmente no le importaba nada de eso. En cambio, estaba atascado contemplando cómo exactamente había logrado llamar la atención de esa princesita. Diablos, esperaba que ella no quisiera volver a verme nunca más. Ese tipo de situación normalmente dejaría a alguien traumatizado. Casi había esperado que la niña, Yue, le pidiera al Daimon que lo mantuviera lo más lejos posible del palacio. Supongo que parecía relativamente complaciente incluso en ese entonces, y fue tan lejos como para invitarme al palacio. Supongo que una niña que crece con historias de heroísmo se enamoraría de un héroe percibido. Por mucho que Ken encontrara la situación molesta, también estaba agradecido por ello. Incluso si no obtuviera un favor del Daimon, igual iba a solicitar una cantidad exorbitante de dinero. Después de todo, uno no podía simplemente contratar a un asesino del nivel de los 5 Kage para una misión del nivel de Genin. Sí, para Ken, su situación actual era muy similar a algunas de las misiones a las que se enviaba a los shinobi principiantes. Recordó que Toso le contó algunas cosas sobre ellos. Misiones que van desde limpiar las calles hasta encontrar gatos perdidos. No era exactamente lo que uno imaginaría que enviarían a Genin. Peor aún, los Genin que solo habían sido enviados a tales misiones luego serían enviados a la guerra. Se esperaba que sobresalieran en un campo de batalla con nada más que el conocimiento teórico de su academia. Era básicamente una sentencia de muerte. Y una gran razón por la que Toso había terminado donde estaba. Ken finalmente llegó al patio del palacio del Daimon. Se sentó debajo de un árbol, sacudiéndolo ligeramente mientras se apoyaba de espaldas en él. La nieve cayó sobre su cabeza mientras respiraba profundamente. No se molestó en quitárselo de encima. En lugar de eso, simplemente comenzó a meditar un poco, sintiendo que la energía de la naturaleza se reunía a su alrededor, siendo atraída hacia él. Luego, justo cuando formó un vórtice de energía de la naturaleza a su alrededor, dejó escapar una escalofriante intención asesina, haciendo que se disipara instantáneamente. El árbol en el que se apoyaba incluso parecía intentar alejarse de él, yendo ligeramente contra el viento. Nature Energy todavía se sentía atraída por él, pero, a diferencia del chakra, parecía tener una mente propia. O temería a Ken o lo amaría incondicionalmente. El asesino ciego había experimentado con él muchas veces. Hasta el punto en que dudaba si había alguien más en el mundo con más dominio sobre la energía de la naturaleza que él. De acuerdo, todavía tenía que conocer a alguien capaz de atraerlo o controlarlo de alguna manera. Mientras Ken reflexionaba sobre estos pensamientos, una pequeña figura corrió hacia el patio. Una niña con ojos brillantes y una amplia sonrisa en su rostro. Los guardias no pudieron evitar sonreír cálidamente al verla pasar. Sus rasgos eran justos, hasta el punto en que uno podía decir claramente que era una princesita con solo mirarla a la cara. La ropa cara hecha de seda ciertamente también ayudó. Ken podía sentir la mayoría de sus rasgos mientras corría hacia el árbol en el que estaba apoyado. Podía sentir una gran cantidad de emociones dentro de ella. Emociones como entusiasmo, felicidad y una severa falta de paciencia, lo cual era bastante normal para los niños de su edad. Señor Ken. Juntó las manos, saltando de un lado a otro mientras miraba al asesino ciego que todavía estaba sentado en el suelo frente a ella. Ha pasado un tiempo, pequeño mocoso. El espadachín ciego se levantó lentamente y se sacudió la nieve de los hombros mientras se golpeaba el cuello varias veces. Ahora, parado en su altura falsa completa, Ken medía alrededor de 1,55 metros, 5,08 pies, de altura, mientras que la princesita medía alrededor de 1,40 metros, 4,6 pies.
Al menos esta mocosa no es más alta que yo, ya es suficiente con que sea mayor. Joe no parecía apreciar que la llamaran mocosa, pero estaba demasiado emocionada para mencionar eso. Oh, Dios mío. Estoy tan contenta de que mi padre finalmente haya logrado contactarte. Sus emociones definitivamente se reflejaron en su tono y gestos mientras continuaba saltando de un lado a otro como una niña demasiado emocionada en Nochebuena. Normalmente estoy bastante ocupado. ¿Le importaría decirme exactamente qué y por qué desea aprender de mí? El espadachín ciego fue directo al grano, sin preocuparse exactamente por alcanzar a la pequeña dama. Bueno, Joe pareció detenerse de repente, llevándose la mano a la boca, aparentemente adquiriendo una expresión pensativa mientras miraba la máscara de Ken. Yo, aprecio las enseñanzas de Lord Mifune, pero no es lo que quiero hacer, quiero ser como tú. Joe finalmente logró sacar sus pensamientos, mientras su mirada finalmente alcanzaba el terreno. Pareció avergonzarse por un segundo, antes de ponerse un poco roja al recordar el día en que Ken la salvó. La forma en que mató a esos hombres, yo también podré hacerlo algún día, al menos con su guía. Mientras Joe fantaseaba con sus lecciones, Ken estaba tomando su respuesta externa de manera un poco diferente. Parece haberse vuelto un poco asustadiza, tímida, quizás el Daimon tenía razón. ¿Está realmente enamorada de su Salvador? Bueno, supongo que su plan tiene más posibilidades de tener éxito si este es realmente el caso. Ken, al igual que Yuichi y Mifune, asumió que Joe simplemente estaba mintiendo. Que solo quería pasar un tiempo con su Salvador, conocerlo a nivel personal. Bien, pero antes de que te enseñe algo, necesito confirmar algunas cosas. Llámalo una prueba. La voz de Ken pareció devolver a la niña al mundo consciente, mientras comenzaba a caminar hacia el medio del patio. Oh. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Solo prométeme que me enseñarás después. La voz de Joe sonaba incluso más emocionada que antes mientras saltaba detrás de él. Naturalmente, no te preocupes, te olvidarás de querer aprender de mí después de hoy. Ken suspiró mientras permanecía de pie en medio del patio. Luego giró la cabeza hacia un lado y asintió con la cabeza a uno de los samuráis que los observaba. El samurái asintió antes de irse y regresar con 3 hombres encadenados. Vestían andrajos, vendados y amordazados. Sus manos y piernas estaban fuertemente esposadas, las cadenas los conectaban a todos juntos. Los hombres lanzaron gritos ahogados y trataron de forcejear mientras los samuráis más capaces físicamente los sacaban a rastras. Fueron amordazados y estaban demasiado débiles para resistirse, ya que terminaron arrojados en medio del patio, justo enfrente de Ken y Joe. Joe los miró a los 3 con una mirada confundida, sus ojos brillaron por un segundo mientras miraba la espalda de Ken con curiosidad. Estos 3, no importa lo que hayan hecho para llegar a este lugar. No importa quiénes son o solían ser, hoy morirán. Ken volvió la cabeza hacia Joe, mientras los 3 hombres temblaban e intentaban levantarse. 3 samuráis aparecieron detrás de los prisioneros, pateándolos en la parte posterior de las rodillas, obligándolos a arrodillarse en el suelo duro y frío. Y tú, los matarás. Ken luego tocó una de sus muñecas, pero no sacó una hoja larga o incluso un kunai para el caso. Pero no los matarás normalmente, no, eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido, demasiado impersonal. Joe se quedó sin aliento al ver el objeto que Ken le extendió, un bisturí, uno con una hoja tan pequeña que cualquiera de sus dedos era más grande. Rápidamente, los latidos de su corazón se volvieron cada vez más rápidos, miró el bisturí en su palma con una expresión de sorpresa. Todo su rostro estaba oculto para todos, solo Ken podía sentir los ligeros cambios en él. El pánico, el miedo, la emoción. Espera un minuto, ¿algo no está del todo bien? Ken podía sentir un poco de sangre corriendo por su rostro, asumió que se había puesto roja. Mierda, no me digas, no, necesito confirmar esto. Iba a pedirte que solo cortaras una garganta, pero a juzgar por tu reacción, eso podría ser demasiado poco. El samurái pareció un poco sorprendido al escuchar lo que dijo Ken. ¿Realmente no podían ver la reacción de su joven dama después de todo? Estaban un poco incómodos con toda la situación en general, pero recibieron órdenes de escuchar las órdenes del asesino, para que no pudieran desobedecer. Ken caminó lentamente hacia uno de los hombres, permitiendo que el samurái que lo sujetaba retrocediera. El asesino ciego le quitó la venda al hombre, revelando la expresión de pánico del prisionero.
Luego le quitó la mordaza al hombre, permitiéndole respirar libremente. Por favor, perdóname. Esas fueron sus primeras palabras. Pero Ken lo ignoró por completo, sin simpatía que dar por un asesino real. Los 3 hombres traídos al patio eran criminales empedernidos, con delitos que iban desde abuso infantil, asesinato, contrabando, secuestro y violación, iban a ser torturados y asesinados por el Estado a pesar de todo. Sácale los ojos a este hombre, lentamente. Ken abofeteó al hombre una vez, silenciándolo instantáneamente antes de volverse hacia Yue, cuyas manos ya estaban temblando. Si ella continúa con esto, entonces podríamos tener algunos problemas más grandes en nuestras manos. Punto de vista narración. Ken estudió la figura temblorosa de la niña con curiosidad, sin saber qué esperar de ella. Los samuráis presentes parecían bastante confundidos por las intenciones del asesino. ¿Por qué le diría a su jovencita que se ensuciara las manos de una manera tan espantosa? Bueno, no como si ella aceptara, ¿verdad? La realidad muchas veces es diferente de lo que normalmente esperarías. Sin dudarlo ni un segundo, la niña parecía estar poseída, se inclinó hacia adelante, sosteniendo el pequeño bisturí con una mano, empujándolo hacia el ojo derecho del hombre. Por favor, no. El prisionero ni siquiera llegó a terminar su oración cuando la niña hundió su bisturí en uno de sus ojos, fallando levemente y cortando cerca de su sien y cejas. El hombre soltó un grito de dolor y trató de destrozar sus ataduras. El samurái y los prisioneros cercanos parecieron estremecerse ante los gritos del hombre. Los samuráis estaban incluso a punto de intervenir antes de que Ken levantara la mano, deteniéndolos incluso antes de que dieran un paso en su dirección. La niña no parecía desanimada por perderse una vez, ni parecía desanimada por los gemidos desesperados del hombre. En cambio, usó su brazo libre para agarrar el cabello despeinado del hombre, tirando de él ligeramente y manteniendo su cabeza en su lugar mientras le daba otra puñalada en el ojo. Esta vez, su puntería era buena, sus manos precisas. Ken sintió que el bisturí se hundía en el iris del prisionero sin ninguna resistencia, chorreando sangre, lágrimas y fluidos oculares. La chica no se quedó ahí, su tarea no era apuñalar los ojos del hombre sino sacarlos, lenta, dolorosamente. Todo su sadismo reprimido pareció salir de golpe, desatado sobre la pobre prisionera que ahora no era más que una víctima. Sus gritos de dolor, sus peticiones de salvación. Nadie los iba a escuchar. La niña entonces sacó el bisturí, era tan afilado que ni siquiera le sacó el ojo, así que podía seguir divirtiéndose. Continuó clavándolo, esta vez en los costados, de forma lenta pero segura sacando el ojo mientras cortaba los músculos que lo mantenían en su lugar con precisión casi quirúrgica. Aunque ciertamente apasionada, también era claramente una aficionada. Se retorció, causando a su víctima más y más dolor innecesario con cada corte. Después de que el ojo saliera, cortó solo una vez más para cortarlo por completo, permitiendo que el ojo destrozado cayera al suelo nevado, que ahora estaba casi pintado de rojo. El hombre terminó desmayándose, mientras que el samurái observaba con disgusto y miedo, mientras la joven seguía haciendo lo mismo con el otro ojo del hombre. Mientras tanto, Ken observaba sin ninguna reacción, su espalda inmóvil y la falta de reacciones ayudaron a desconcertar aún más a todas las personas que miraban. Sí, esto es exactamente lo que temía que pasara, pero bueno, al menos ella no está enamorada de mí, per se. Ken sintió que el bisturí de la niña se hundía profundamente en el ojo del hombre, el dolor pareció despertarlo una vez más mientras sus chillidos continuaban. Creo que sé exactamente cómo diagnosticar esto, ella es simplemente una sádica natural. Como soy, pero aprendí a reprimirlo hasta cierto punto. A diferencia de ella, tengo toda una vida de experiencia en la que acabo de jugar con esta misma obsesión. Eventualmente, Ken soltó un suspiro, justo cuando la niña continuaba cortando el ojo del hombre. Ese suspiro sonó casi aburrido para los samuráis que estaban cerca, lo que los desconcertó aún más. La niña también miró hacia arriba, su alegría se desvaneció por un momento mientras se preguntaba si había hecho algo mal. En lugar de solo preguntarse, expresó su preocupación en voz alta. ¿Lo estoy haciendo mal? La voz inocente de la niña y el ceño fruncido no encajaban en absoluto con sus ojos casi enloquecidos y su rostro ensangrentado. Podía sentir al samurái en el patio mirándola con disgusto, casi se sentía un poco culpable. Pero después de un año entero de querer hacer tal cosa, esa culpa fue eclipsada por la felicidad.
Sin embargo, a pesar de su felicidad momentánea, estaba cada vez más preocupada. No por el samurái, sino por el suspiro de Ken y la falta de reacción. ¿Era mala en eso? ¿No tenía ningún talento? ¿Estaba disgustado por su insuficiencia? Ella no podía tener eso. Ella quería que él fuera su maestro. Sus lecciones ni siquiera habían comenzado correctamente y ella ya tenía permitido hacer algo con lo que antes solo podía soñar, lo necesitaba. Para su desesperación, Ken no respondió de inmediato. En cambio, tomó un pequeño pañuelo y le quitó la sangre de la cara, revelando completamente su rostro al mundo. Sus ojos estaban casi inyectados en sangre, parecía estar sin aliento. Su cabello negro casi colgaba frente a sus ojos, y sus mejillas estaban adornadas con un profundo rubor. Hiciste mucho, dijo Ken antes de colocar su brazo sobre la cabeza del prisionero que sufre. La pequeña retiró su mano en ese momento, extrayendo el bisturí de su ojo izquierdo mientras observaba la mano de Ken. Antes de que pudiera abrir la boca y pedir que le permitieran jugar más, la mano de Ken pareció crecer en tamaño y se cubrió de escamas. Sus dedos se clavaron en el cuero cabelludo del prisionero mientras el hombre luchaba por unos segundos más, antes. Asterisco crujido asterisco. El ojo restante del hombre, debilitado por el cuchillo de Yue, salió de su cráneo aplastado cuando su vida finalmente se apagó, ahorrándole más dolor. Monstruo, ¿qué monstruo? Todos los samuráis reaccionaron de la misma manera, alcanzando sus espadas mientras sudaban mucho frente al asesino enmascarado. Ken ni siquiera reconoció su presencia allí. Simplemente suspiró mientras sacudía pedazos de cerebro de su mano con un movimiento de muñeca, pintando aún más la nieve a su alrededor. Eso, Joe miró la escena con los ojos muy abiertos. Luego se sonrojó y juntó ambas manos. Eso fue increíble. Puedo aprender a hacer eso también. Saltaba alegremente de un lado a otro, como lo había hecho cuando Ken la había visto por primera vez. No hace falta decir que parecía mucho menos inocente cuando estaba manchada de sangre de pies a cabeza, después de torturar a un hombre. Improbable. Posiblemente puedas hacer algo similar. Ken no le dio una respuesta directa, sino que volvió la cabeza hacia los otros dos prisioneros. Los dos temblaron, el frío y el miedo los había alcanzado. Escuchar a su compañero siendo torturado por una niña torpe no ayudó a su ansiedad. Uno ya se había meado encima, la nieve se volvió de un amarillo intenso mientras temblaba y lloraba bajo la venda de los ojos. Eso es increíble. No puedo esperar. La figura de Joe tembló de emoción, levantó las manos y luego también se volvió hacia los otros dos. ¿Puedo seguir? Ella juntó las manos, casi suplicante. Ken lo consideró por un momento, antes de suspirar profundamente. Antes de que el samurái pudiera reaccionar, Ken desenvainó la hoja de uno de ellos, cortando las cabezas de los dos criminales en el mismo movimiento, antes de clavar la hoja en el suelo frente a su dueño. El samurái al que le robaron sus espadas no pudo evitar dar un paso atrás con miedo al sentir su vaina vacía. Los demás agarraron sus espadas, el miedo se apoderó de sus mentes ya que ninguno de ellos podía siquiera reaccionar a los movimientos del asesino. Esto concluye la prueba de hoy, puedes ir a descansar por ahora. Ken hizo un gesto a la niña decepcionada para que se fuera. La emoción de Joe puede haber disminuido, pero todavía estaba contenta de haber pasado la prueba de Ken. Aún más, había tenido un vistazo de la verdadera fuerza de su maestra. Era incluso más rápido que Mifune. Bueno, no puedo reaccionar ante ninguno de ellos, pero parecía más rápido. La niña huyó a su habitación después de eso, felizmente tarareando y saltando, desconcertando a todos los sirvientes que la vieron con su ropa ensangrentada. Eventualmente, uno de ellos la arrastró para que tomara un baño, y mientras eso sucedía, Ken entró a la oficina de Yuichi una vez más. Mifune ya estaba allí, mirando al suelo con una expresión sombría, y Yuichi se veía aún más sombrío. Supongo que ya recibiste un informe. Ken se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia el daimim. Sí, uno de mis hombres vino y me dijo el momento en que todo comenzó, recibió un informe detallado minutos después de que terminara. Yuichi no levantó la cabeza para mirar al asesino enmascarado. Ken solo suspiró y se sentó en un tatami cercano. Cucú, la voz de Yuichi fue interrumpida por la voz en auge de Mifune. ¿Por qué la dejarías pasar por ello? El general sonaba casi personalmente insultado. Después de todo, no se podía evitar, el general veía a Joe como su nieta.
No le gustaba la idea de que ella se manchara las manos de una manera tan espantosa. Estaba enojado, frustrado, y no tenía con quién descargar esa frustración. Nadie además de Ken, que es, a quien técnicamente se le podría culpar por la brutalidad escalada de su plan. General Mifune, Yuichi suspiró al escuchar el tono enojado de su general, pero no trató de calmarlo, sí quería escuchar la respuesta de Ken primero. ¿Por qué, Ken negó con la cabeza al escuchar esa pregunta, lamentando su estupidez antes de firmar una vez más. No puedo esperar que sepan cómo es. Fue una especie de apuesta, una prueba. La voz de Ken hizo que Yuichi levantara una ceja. Como padre, podía sentir la ira hirviendo en sus venas, pero como líder, sabía que no podía aferrarse a Ken. Una apuesta. Manchaste la pureza de Lady Yoe por una apuesta. Sin embargo, Mifune estaba menos contenido. Era un samurái poderoso, sin miedo a nadie ni a nada. Lamento decir esto, pero no hay mucha pureza en ella. Las palabras de Ken parecieron irritar aún más a Mifune. El general sacó su katana, aparentemente resuelto a morir si eso significaba acabar con el hombre que acababa de insultar a su supuesta nieta. Esta vez, Yuichi lo calmó, lo hizo caminando sin decir palabra entre él y Ken. No tomó las palabras de Ken como un insulto. Sabía que el asesino no era del tipo que lanzaría insultos sin fundamento. Miró al asesino con una expresión pétrea antes de abrir la boca. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Yuichi eran fríos, su tono traicionaba sus verdaderos sentimientos. Ansiedad, miedo, preocupación. Al menos es un buen padre, tal vez el destino de Yoe no sea el mismo que el mío. Ken negó con la cabeza antes de abrir la boca una vez más. Nadie está tan ansioso por su primera muerte, y mucho menos la primera vez que tortura a alguien. Eso es a menos que hayan jugado ese mismo escenario 1.000.000 de veces antes en sus mentes. Incluso entonces, sería difícil para un novato replicar lo que acaba de hacer. Ella tiene talento para esto, al igual que yo. Con cada frase que salía, la preocupación de Yuichi crecía más y más. Mifune también bajó su espada, su ira fue sofocada por un sentimiento similar al del Daimim. No era descabellado decir que tenía talento. Cuando se trataba de matar, la mentalidad de uno era uno de los factores más importantes, y ella parecía no tener reparos en ensuciarse las manos. Entonces, la pequeña Yoe quería hacer algo así desde hace un tiempo. ¿Pero cómo? Yuichi miró a Ken con los ojos muy abiertos, su tono se parecía cada vez más al de un padre preocupado, mientras su exterior de piedra se rompía por completo. Los niños acostumbrados a matar y torturar no eran tan raros en ese mundo. Especialmente entre los shinobi, pero Yoe había estado específicamente protegida de eso desde su nacimiento. Ella era la joya en los ojos de Yuichi. Y no podía soportar la idea de que su educación la había llevado a un punto en el que se convirtió en una maníaca sedienta de sangre. Dime tú, ¿cuánto tiempo hace que ella quiere involucrarse en este mundo? ¿Hace cuánto solicitó ser entrenada? Ken se incorporó lentamente y se paró cara a cara con el Daimim, girando la cabeza hacia él y fingiendo mirarlo a los ojos. Más o menos al mismo tiempo que ocurrió el secuestro, los propios ojos de Yuichi se abrieron mientras escuchaba sus propias palabras. ¿No me digas? Los ojos de Mifune también se abrieron, ya que también llegó a una conclusión por su cuenta. Independientemente, Ken estaba allí para aclararles las cosas. Hablando desde la experiencia. Ese fue su gran avance, el primer vistazo que tuvo de este mundo, quedó cautivada por él, enamorada de él, no de mí. En ese momento, el hombro de Yuichi se desplomó. Así que todo se reduce a eso, Había tratado de ignorarlo. Había hecho todo lo posible por pensar que el intento de secuestro no había afectado tanto a su hija. Pero no podía negar la realidad que lo miraba fijamente a los ojos. Su hija se estaba convirtiendo en una verdadera sádica, alguien que encontraba verdadero placer en la muerte y en infligir dolor. Exactamente el mismo tipo de persona de la que había tratado de protegerla en el pasado. Fin del cap, dale like y suscríbete.